es un orgullo para nosotros, para mí, para vosotros, y un honor poder participar y poder colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer y poder hacer que personas como el doctor Parra pues investiguen y vayan trabajando para poder ir poco a poco minando esa enfermedad. Y le dejo ya... Bueno, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí, por invitarme a dar esta charla. Para mí es un honor y lo digo de verdad. Muy pocas veces doy charlas de este tipo. A veces he dado alguna charla para la maratón de TV3 o bueno, para alguna escuela también he ido a dar charlas de lo que hacemos. Pero esta en particular es muy especial porque sí que Conforama nos dio esta ayuda a través de la ECC, pero es muy importante porque fuisteis vosotros. Vosotros como personas, como individuos de la empresa, como miembros de la sociedad, nos habéis hecho llegar este dinero para desarrollar una parte de un proyecto muy importante, como veréis. Y lo que voy a intentar durante estos minutos es poneros en contexto de lo que hacemos, una visión un poco general, que nos servirá bastante para entender en qué trabajamos. Y nos servirá también para un poco que veáis lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo con el dinero que nos habéis dado. Pues el glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo que existe. Podemos dividir los tumores cerebrales en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Glioblastoma se trataría de grado 4. Entonces es un tumor muy agresivo. Agresivo quiere decir que en 6 meses, un año mata al paciente. Y no hay cura. Y también agresivo quiere decir que no hay una terapia que funcione. Y es bastante frustrante porque en los últimos 10 años lo único que hemos conseguido es alargar la esperanza de vida de 3 meses al paciente. Eso quiere decir que hemos fracasado investigando la cura del glioblastoma. ¿Por qué hemos fracasado? Bueno, en parte están los recursos. Es cierto que con más recursos hubiéramos podido avanzar un poquito más. Pero también cabe la posibilidad que sea la estrategia que estamos siguiendo o que hemos seguido. De manera que cuando tú tienes un problema no puedes resolverlo e insistes día tras día y ves que no consigues una mejora sustancial, tienes que cambiar de planteamiento. De lo que voy a hablar hoy es de un nuevo enfoque que vamos a utilizar para intentar mejorar esa terapia en pacientes que no está funcionando. Entonces, el origen de todo es la célula cigoto, la célula embrionaria, de donde se origina la vida. En esta fotografía podéis ver como una célula da origen a estas dos preciosidades, que son mis hijas, que había aquí también conmigo. Entonces, claro, ¿por qué se produce esto? ¿Cómo puede ser que una célula pueda dar lugar a un organismo lleno de tantos millones y millones de células? Bueno, las células lo que reciben son estímulos exteriores. Voy a intentar hacer paralelismos con nosotros mismos, con la ecología, para que sea más fácil entender lo que estamos haciendo. Las células reciben estímulos exteriores y esos estímulos son los que la conducen a sobrevivir o a dividirse o a diferenciarse. Diferenciarse significa que una célula, por ejemplo, que no tiene una función determinada o que es pluripotencial, se llama, se especializa en algo. O sea, nosotros tenemos las células embrionarias, que todos conocéis por la televisión, las revistas y tal, que no son más que células que no están diferenciadas en ningún tipo de tejido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son necesarias, estas células se pueden dividir y pueden diferenciarse a una célula específica que hace una función más especializada en el organismo. Bueno, este sería el proceso de diferenciación. Y luego también hay una parte importante, que es que cuando la célula no recibe ningún estímulo, se muere. La célula también tiene mecanismos La célula también tiene mecanismos para destruirse. ¿Por qué sirve? Bueno, porque es muy raro que una célula no reciba ningún estímulo. Si no recibe ningún estímulo es que algo está fallando. Y cuando algo está fallando quiere decir que puede ser algo peligroso para el organismo, para el ecosistema de donde forma parte. De manera que la evolución ha hecho que las células que no reciben, que no sienten nada, se mueran. Esto es esencial en cáncer también. Entonces, ¿cómo se comunican las células? Las células, como todo el mundo sabe, tienen el ADN, en los cromosomas, tienen la información genética.
Podríamos imaginarnos esta información como un libro donde está compuesto por letras que forman palabras, frases, párrafos, capítulos y al final forman el libro. Pues el ADN de una célula sería el libro entero. Y este libro tiene unos capítulos y tiene unas frases, y estas frases podrían ser, por ejemplo, las proteínas. Aquí estos puntitos amarillos, rojos que podéis ver aquí, serían las proteínas que están codificadas en el ADN de cada célula. Estas proteínas pueden ser secretadas a la parte exterior de la célula y comunicarse con células vecinas, que serían estas de aquí, a través de estos, llamamos receptores de membrana. Los receptores de membrana no serían más que como si fueran unas antenas que tiene la célula que le permiten saber qué está pasando ahí fuera. Entonces, cuando uno de unas proteínas secretadas por esta célula se une a un receptor de membrana, esto desencadena una respuesta en esta célula que hará que haga algo, como dividirse, proliferar o crecer o cualquier función que sea. Entonces, ¿qué es lo que provoca el cáncer? Las mutaciones. Las mutaciones en el ADN son alteraciones en estas letras que forman los libros, que forman palabras. Hay veces que se forman una alteración, un error, y hacen que una palabra no se lea bien. A veces es prescindible. Podemos entender una frase aunque una palabra no se lea bien. Somos capaces de poder entender la frase. Pero en cambio hay veces que cuando se produce una mutación, o un error en una palabra, en un texto, no somos capaces de entender el texto porque es importantísima esa palabra, es una palabra crucial. Entonces los tumores se producen porque se producen mutaciones en estas palabras cruciales, en estos genes cruciales que están codificados en el ADN. También es cierto que los tumores también se pueden originar por cambios epigenéticos. Son cambios que no codifican, no afectan a la parte codificante del ADN, sino que afectan a la expresión de estas proteínas, a la expresión de estos genes. Hoy en día, creo que hace un par de semanas, ha sido noticia, ha salido en la prensa, que un hospital de Barcelona ha conseguido unos avances muy importantes en un tipo de tumor gracias a terapias epigenéticas, que serían este tipo de terapias que van dirigidas contra cambios no en el ADN, sino en la expresión de estos genes. ¿Qué causa el cáncer? Bueno, todo el mundo lo puede saber esto, los factores hereditarios. Sí que hay cierto tipo tumoral que está relacionado con factores hereditarios. De hecho, el cáncer de mama es el ejemplo más claro. Las pacientes que tienen un componente hereditario, ya sean los genes BRCA1 o BRCA2, que son los que más se conocen, normalmente lo que se hace es estar al caso de si se trata de un tumor hereditario para luego investigar si la descendencia, si las hijas o los hijos, porque el cáncer de mama también se puede dar en niños, bueno, en niños, en hombres, si poseen también esta copia del gen este alterado. ¿Por qué? Porque seguramente si tiene el gen alterado no quiere decir que vaya a tener el tumor, pero sí que tenemos que tener un ojo tenemos que controlar mucho más este paciente potencial de que no desarrolle a lo largo de su vida el tumor. De manera que las revisiones serán con más frecuencia, lo tendremos más controlado. Esta es la razón también por la cual, por ejemplo, Angelina Jolie se operó los pechos y se sacó los ovarios, porque tenía un tipo de mutación en su ADN que estaba relacionada con los tumores hereditarios. Y hoy en día es una práctica que se aconseja en algunas pacientes también de cáncer de mama. Luego existirían los factores ambientales, que como ya sabéis, pues la radiación o compuestos químicos nos pueden producir alteraciones en el ADN, el tabaco, el alcohol, es evidente. Luego también infecciones víricas, papiloma, hepatitis y la dieta. O sea, todas estas cosas todo el mundo las hace, pero todo el mundo hace que no las oye, ¿no? Es como decir, bueno, sé que el tabaco puede producir cáncer, pero fumo, el alcohol, bueno, no pasa nada si me tomo unas cuantas copichuelas de vez en cuando. A ver, todo con moderación está bien, pero claro, el tabaco es más difícil de controlar la moderación. Entonces hay cosas que se pueden evitar y otras que se tienen que evitar. Un concepto que también me gustaría explicaros, es un concepto básico para la biología del cáncer, que está relacionada con estos receptores, estas antenas de las células, los receptores celulares. Los receptores también se pueden llamar oncogenes, pero se llaman oncogenes cuando son receptores que controlan, por ejemplo, la división celular o el crecimiento de la célula. ¿Por qué?
porque son tareas esenciales y son tareas que si están desreguladas, si no están bien reguladas, nos pueden traer problemas, como sería el caso de los tumores. Para ello existen otro tipo de proteínas que se llaman supresores tumorales. Cuando un receptor oncogen está muy activo, quiere decir alguna cosa está pasando, o bien se ha mutado, o bien se llama que está amplificado, dice que hay muchas más copias de ese receptor en la membrana de lo que debería haber, lo que haría que estas vías de señalización que me llevaran a la división y crecimiento estuvieran continuamente desreguladas, se activa un mecanismo de defensa de la célula que se llaman supresores tumorales. Los supresores tumorales, cuando se activan por un oncogen, lo que llevan es a la apoptosis y a la muerte celular. La célula se defiende de la desregularización yéndose a suicidarse. Es una muerte celular programada. ¿Qué pasa en cáncer? Que muchas veces estos supresores tumorales están destruidos. ¿Por qué? Porque se ha producido una mutación en un supresor tumoral que hace que no pueda realizar la función que tiene que hacer, que es llevar la célula a la muerte. ¿Esto a qué nos conduce? Que este receptor oncogen que está hiperactivado lleva a una continua división, a un crecimiento, a un descontrol. Esto sería el origen de un tumor. Estos receptores de señal, aquí solo pongo esta diapo, son más complicados, ¿vale? Porque no solo se basan en 2 o 3 genes, sino que pueden ser mucho más complicados y muchísimo más lo pueden ser. O sea, esto sería un network, una red de receptores y sus componentes celulares de cómo regular una célula en un momento determinado, pero aunque parezca muy complejo, realmente es una simplificación de lo que pasa realmente. Por lo tanto, lo que me está diciendo esto es que es muy difícil entender qué pasa a una célula si tiene alterado una de estas proteínas que están aquí. Es muy difícil predecir si yo altero una proteína de aquí, cómo va a afectar a esta proteína de aquí. O sea, no es difícil, es imposible hoy en día. Esto es un esquema de cómo evolucionaría un tumor. En este caso, pues podría ser un tumor de mama. Tendríamos un epitelio normal. Este epitelio se produce un adenoma, algún error que conduce a la proliferación un poco descontrolada. Esto sería un tumor benigno. Luego ya tendríamos un tumor que sería un tumor que llamamos carcinoma in situ, porque es un tumor que no se puede escapar de la membrana. Es un tumor, es una cosa mala, hay que sacarlo, pero como mínimo está encapsulado. Y bueno, a diferencia de otros tumores, por ejemplo en el caso de la mama, no es un órgano vital. O sea, si nosotros nos extirpan una mama, podemos continuar viviendo. En cambio, si tenemos un tumor en el cerebro, no nos puede extirpar el cerebro, porque moriríamos. Entonces, en el caso de la mama, hay carcinomas in situ, hay que sacarlo, pero están encapsulados. ¿Cuándo tenemos un problema? Por ejemplo, en mama. Cuando tenemos un carcinoma invasivo. Cuando ya se rompe la membrana basal esta de aquí que lo protege y ya empieza a invadir a los vasos sanguíneos y esto lleva al torrente circulatorio, afecta, por ejemplo, en este caso a pulmones y a hueso, al cerebro, que serían las dianas favoritas del cáncer de mama. Esto sería una imagen de una hematoxina eosina, que es lo que utilizan los patólogos para diagnosticar los tumores. Aquí vemos lo mismo que hemos visto antes en un diagrama, el epitelio normal. Aquí ya vemos el adenoma que está formado. Esto ya sería una neoplasia, y esto ya la neoplasia o carcinoma ya cuando está invadiendo, que ha afectado a la parte basal. ¿Vale? Entonces el objetivo lo que queremos hoy en día es intentar tratar a cada paciente, a cada tumor de una manera personalizada. Queremos customizar el tratamiento para cada caso. ¿Por qué? Porque sabemos que cada paciente, cada tumor es distinto. ¿Por qué? Bueno, hay algunas complicaciones adicionales a lo que os he comentado. Es que cuando yo os he hablado de alteraciones que podían provocar el cáncer, siempre os he hablado de una alteración. Si las células de un tumor fueran todas iguales, no tendríamos ningún problema. Encontraríamos su punto débil, la atacaríamos y la destruiríamos. El problema de los tumores es que están compuestos por distintos clones, están formados por una amplia variedad de mutaciones distintas, células que son distintas entre ellas y que cada una tiene mutaciones distintas. ¿Esto qué consecuencias tiene? A priori no pasa nada. Las células, tenemos un problema, son células que proliferan, tenemos un tumor igual, es difícil, es una situación comprometida, hay que eliminarlo como sea. Pero sí que tiene un problema a medio plazo, y es que cuando nosotros tratamos este tumor, que es heterogéneo, que tiene distintas poblaciones celulares, no todas las células responden a la terapia.
O sea, encontramos células que son resistentes a la terapia. ¿Por qué? Porque estas células contienen mutaciones que la hacen resistente a la terapia, que las otras no la tienen. De manera que esto es una cosa muy frecuente de encontrarte que un paciente, un tumor, responde a una terapia durante un tiempo y al cabo de un tiempo se produce el tumor secundario o recidiva. O sea, supongo que sabéis que cuando un paciente tiene un cáncer, esperamos 5 o 10 años para decir que está libre de la enfermedad, porque durante este tiempo puede volver a recidivar, puede aparecer un tumor secundario. Este tumor secundario no sería nada más que estas células que son capaces de resistir porque contienen estas mutaciones que han aguantado este tiempo y luego a través de algún estímulo se han reactivado y han formado el tumor secundario. Vale, esto sería un ejemplo, un diagrama de lo que nos encontraríamos. Por ejemplo, esto podría ser un glioblastoma. En el glioblastoma tendríamos distintas poblaciones de células tumorales. Aplicaríamos una cirugía, es la efectividad máxima en glioblastoma, en el tumor cerebral este tan agresivo. Lo que conseguimos más efectividad es con la cirugía, una buena cirugía para sacar lo máximo que podamos del tumor, aunque desafortunadamente no es posible sacarlo todo, porque el tumor no está delimitado de una forma perfecta que cuando entra Fran Martínez, el neurocirujano, lo ve, lo quita, lo saca y ya está. No. Las células tumorales también se infiltran en áreas colindantes al tumor y aunque saques la región tumoral más importante, siempre quedan celulitas tumorales alrededor, que serían estas que quedan aquí, en este esquema de aquí. ¿Qué pasa? Que estas celulitas pueden ser resistentes a la quimioterapia, pueden ser resistentes a la radioterapia, que son los tratamientos que se dan hoy en día en glioblastoma y que a la larga, con el tiempo, darán lugar a un nuevo tumor con unas características distintas al tumor que teníamos originariamente. Este esquema de aquí es importante para explicaros en qué va a contribuir vuestra parte o el dinero que nos habéis dado para este proyecto. Esto sería un modelo real de un paciente. Aquí tenemos la lesión que tiene, el tumor primario. Aquí tenemos la respuesta, una respuesta muy buena cuando se le aplicó la cirugía y la radioterapia y la temozolomida, que es el standard of care o la terapia que se da en los pacientes con glioblastoma, pero desafortunadamente al cabo de 9 meses volvemos a tener una lesión incluso peor que la que teníamos antes. Aquí tenéis la curva de supervivencia de estos pacientes, es desastrosa. Es desastrosa y muy desanimante. Muy desanimante. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos que tenemos distintos tumores con distintas características, ¿vale? Los tumores se originan de un error. Este error muchas veces viene asociado a que las células tumorales también tienen problemas a la hora de reparar sus propios errores. O sea, otro concepto, las células se dividen. Pasamos de tener una célula madre, ¿no?, a 2 células hijas. Para el proceso de división hay una parte muy importante que es corregir los errores que se producen durante la división en el ADN. O sea, tenemos que pensar que pasamos de una dotación cromosómica al doble. Y esto es como, podéis imaginar los escribanos, cuando iban copiando los libros antiguamente en las bibliotecas, iban copiando y de vez en cuando también cometían un error. Y cuando cometían un error, cogían la goma, lo borraban y continuaban escribiendo. Y teníamos libros que eran idénticos. Esto es lo que pasa normalmente. Pero los tumores es como si nos quedáramos sin goma. No tenemos mecanismos de reparación. Entonces hace que cada vez que se produce un error, ese error se mantiene. De manera que es muy frecuente acumular mutaciones distintas cada vez que las células se van dividiendo. Por eso se genera un jardincillo, se genera un ecosistema de células distintas entre ellas, con propiedades que no podemos predecir cuáles pueden ser delante de un estímulo en concreto. Me refiero a que una célula igual no tiene una ventaja proliferativa, el hecho de que tenga una mutación, no todas las mutaciones le van a dar una ventaja a la célula para proliferar, pero en cambio sí que le pueden dar una ventaja a la hora de resistir a la radioterapia, ¿vale? Entonces lo que encontramos en el caso del glioblastoma sería este esquema, lo que vemos son tumores distintos y que ellos tienen componentes distintos. Los colores vendrían a ser tipos de mutaciones. Aquí hemos puesto muy pocas mutaciones, pero ya veis que hay mutaciones de color amarillo, rosas y azules. Para tener una idea, un glioblastoma puede tener del orden de 800 mutaciones por célula. No 3, ni 4. Son muchísimas más, ¿vale? Entonces tenemos casos muy distintos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros aplicamos la cirugía, la radioterapia y la temozolomida, en el caso del glioblastoma es el tratamiento a seguir, nos aparecen al cabo del tiempo los tumores secundarios. Y estos tumores secundarios, como hemos dicho antes, eran distintos a los primarios. Pero, ¿qué información nos dan los tumores secundarios?
Los tumores secundarios dan información muy buena. Quiere decir que las células que encontramos aquí han resistido a todo esto de aquí. ¿Vale? O sea, tenemos, como alguien dice, los mecanismos de resistencia. Aquí tenemos pelotillas de distintos colores, pero por ejemplo, hay unas que se enriquecen más que las otras. ¿Vale? Por ejemplo, aquí las rosas han desaparecido. O aquí las amarillas, que antes eran prevalentes, solo queda una. ¿Vale? Esto quiere decir que hay células que tienen mutaciones que las hacen más resistentes a la terapia. Y basados en esta información, lo que podemos hacer es intentar reducir el éxito de este tumor a escaparse de la terapia. ¿Vale? Lo que hacemos es analizar, hacemos una secuenciación donde miramos todas las mutaciones del tumor, el tumor primario. ¿Puedo repetir? Está atenta también. Pues lo que estamos haciendo y lo que haremos con el dinero que nos habéis dado en este proyecto, vamos a secuenciar los tumores primarios de 10 pacientes, ¿vale? Y luego miraremos y secuenciaremos los 10 tumores secundarios de esos pacientes. Estos pacientes son pacientes que van a morir, pero son pacientes que nos van a dar una información crucial para saber qué mecanismos de resistencia tienen estos tumores para escapar de todo esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues disponemos de plataformas de secuenciación muy potentes que nos permiten dar un listado de todas las mutaciones que aparecen. Entonces tenemos un listado de mutaciones del tumor primario, un listado de mutaciones del tumor secundario, las cruzamos y seleccionamos aquellas que están enriquecidas en el tumor secundario. ¿Por qué lo hacemos esto? Bueno, como he dicho antes, estas mutaciones que estaban aquí, por ejemplo, la pelotilla roja, ¿vale? Que era una sola célula, ¿vale? Aquí aparece más representada. Aquí cuando hacemos una secuenciación detectamos la célula roja, ¿vale? La mutación esta roja, que es mayoritaria. En cambio, cuando hicimos la secuenciación en el paciente este, la primera secuenciación de tumor, no detectamos esta. ¿Por qué? Porque también tenemos unos límites de detección. No se puede detectar todo. Detectamos lo que es más frecuente. De manera que tener esta información nos permitirá ir directamente contra las pelotitas rojas en el tumor primario. Ahora, si yo supiera que este paciente tiene esta mutación, si lo hubiera sabido, cuando secuencié el tumor primario hubiera sido capaz de detectarla. ¿Por qué? Porque los métodos de detección son mucho más sensibles cuando sé lo que voy a buscar que cuando estoy buscando al azar lo que hay. ¿Vale? Entonces lo que nos sirve es de detectar estos mecanismos, estas mutaciones que se enriquecen a lo largo de la terapia. En este caso, una proteína que se llama NF1 o NF1, que es un mecanismo de radioresistencia en tumores cerebrales. Una cosa también que estamos haciendo, que es muy importante, son los modelos en animales. Lo que hacemos en el laboratorio es obtenemos la muestra del paciente. Esta muestra del paciente la cultivamos, la pasamos un momento in vitro por placa, la secuenciamos, guardamos una parte en nitrógeno líquido para tener siempre tenemos un backup de todo, y luego la insertamos en ratones. Las insertamos en la cabeza de los ratones en la posición donde se encuentra la enfermedad en humanos. ¿Por qué? Porque utilizaremos estos ratones, ya lo sé que puede ser, es bastante duro y algunas personas pues tendrán inconvenientes éticos en todo esto, pero es lo que hay. Utilizamos estos ratones como si fueran... es lo que hay, o sea, no hay otra... O sea, si pudiéramos aplicar otro tipo de estrategia para entender el mecanismo, lo haríamos, porque es una de las cosas que hacemos los científicos, intentar no utilizar animales en nuestros laboratorios, porque no es ético. Entonces lo que hacemos es utilizar estos ratones como si fueran modelos avatar, ¿vale? O sea, el paciente, cogemos al paciente, el tumor del paciente, lo metemos en el ratón y el ratón reproducirá la enfermedad exacta que tiene el paciente. Aquí tenéis la muestra del paciente, distintos marcadores celulares y veis que aquí en el ratón se reproduce. Eso quiere decir que ahora ya no vamos a jugar con el paciente, sino que vamos a jugar con el ratón. Vamos a estudiar qué terapia le va mejor al ratón. Sí, podemos curar el ratón, pero no queremos curar el ratón. En verdad lo que queremos es curar al paciente, ¿vale? Entonces, hoy en día evidentemente hay otros mecanismos para estudiar terapias, pero al final tenemos que pasar por el modelo animal, porque nadie se le atrevería
nadie se debería dar una terapia a un paciente sin que haya pasado por un modelo animal. Sería completamente injusto. Entonces, básicamente lo que hacemos es esto, seleccionamos el tumor del paciente, lo irradiamos, le damos la terapia que deseamos y estudiamos qué mecanismos de resistencia nos ha ofrecido este tumor. De manera que si yo sé qué mecanismos de resistencia va a tener, voy a poder diseñar una terapia que la pueda administrar en el tumor primario y se la puedo dar al paciente y ya no resistirá la terapia, ese tumor. ¿Por qué? Porque nos habremos cargado los mecanismos de resistencia del tumor a la terapia. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es en lo que estamos trabajando y esta es la parte que vosotros habéis contribuido y que estamos todos dentro del mismo barco. O sea que, en cierta manera, cuando nosotros estamos pipeteando o estoy pipeteando, vosotros también estáis conmigo. Y en cierta manera, pues os digo que si tenéis algún feedback, si tenéis alguna pregunta, tenéis alguna duda o lo que sea, o sea, ahora mismo somos el mismo equipo. Es el momento de que podéis hablar conmigo o escribirme y yo estaré encantado de deciros lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, bien, en resumen, el objetivo de la ayuda con Forama es esto, la secuenciación de 10 tumores primarios de pacientes y sus 10 recidivas. Esto nos permitirá conocer mejor las características genéticas de los tumores primarios y secundarios, relacionarlo también con el pronóstico que pueden tener. En el caso de glioblastoma, el pronóstico es extremadamente grave. Encontrar los mecanismos de resistencia, establecer la base de estudio de estas mutaciones in vivo e in vitro también, no solo utilizamos animales, también hacemos nuestros estudios in vitro, y ahora estamos desarrollando una tecnología muy chula, que se trata de que somos capaces de alterar la mutación en concreto que queramos. Tenemos una metodología que se llama CRISPR, que ha sido considerada de los mejores avances tecnológicos en ciencia el año pasado, y lo que permite es revertir cualquier mutación deseada y solo tocar eso. O sea, si tenemos 900 mutaciones en un tumor, en una célula tumoral, nosotros podemos escoger una de estas mutaciones y revertirla y convertirla en no mutación. Me diréis, ¿y para qué sirve esto? Pues es muy importante, porque si tú crees que el mecanismo de resistencia es una determinada mutación, el experimento clave es arreglar esa mutación y no las demás y ver que ya no es resistente. ¿Vale? Así demostrarías que esa mutación es la causante de la resistencia. Y lo mismo sirve para la sensibilidad. Si tú crees que una mutación te puede dar sensibilidad a un tratamiento, lo que tienes que hacer es revertir, tienes que arreglar esa mutación y ver que ese tratamiento es inefectivo para ese paciente. Y entonces, bueno, finalmente, con toda esta información, nos posibilita el hecho de tener ratones avatares que nos permite tener, ya no solo es trabajar con el ratón y no con el paciente, sino lo que podemos hacer con los ratones avatares es que podemos expandir ese tumor, no solo tendremos una réplica del tumor, sino que lo podemos insertar en distintos ratones y podemos probar distintas terapias. Porque al final, si tuviéramos una respuesta en un ratón, esto no significaría nada. Estadísticamente necesitamos una N. Eso quiere decir que necesitamos clones, necesitamos el mismo tumor varias veces y ver que tenemos un resultado positivo o negativo. Si no, la ciencia no sirve de nada. La ciencia nos exige esto. Esto nos lo permiten hacer este tipo de aproximaciones con el tema de los ratones avatares. Y básicamente con esto ya me quería despedir aquí el día de la noche, que fue una gala muy especial este año pasado. No este año, fue en enero de este año. Y este es el equipo que está liderado por el Dr. Seoane, sería como nuestro buque insignia, y toda la gente que estamos colaborando en este proyecto y otros del laboratorio, pero en especial me gustaría destacar el trabajo de Regina, que está en todo el tema de la parte de secuenciación, y también Vanessa, que está también con mecanismos de resistencia, y bueno, y yo mismo, que aquí estamos un día jugando a los bolos con el laboratorio. Y básicamente ya está. ¿Veis este pequeño punto? Este punto es una contribución a la vida. Nace en cualquier lugar y, aunque parezca pequeño, tiene el poder de cambiarlo todo. Porque un buen día este puntito se empieza a expandir.
se multiplica de manera imparable sin que nada ni nadie lo pueda detener, cambiando para siempre todo lo que toca a su paso. Y pronto empiezan a aparecer los primeros signos de su propagación. En la celebración silenciosa de un investigador, en la sonrisa de un paciente que había perdido la esperanza, en el abrazo de un hijo que vuelve a respirar tranquilo, en la mirada de una nieta que, a pesar de no entender, sabe que podrá volver a jugar con su abuelo, en una lágrima que por primera vez en mucho tiempo es de alegría. Todo gracias a ese puntito. Ese pequeño punto eres tú. Tu cariño. Tu contribución. Tu ayuda. Todo lo que nos permite seguir investigando y que hará que un día la esperanza se extienda más rápido que el propio cáncer. Que consigamos más ilusión, más buenas noticias, más alegrías y más vida.